Bienvenidos a una nueva sesión, jueves 16 de mayo. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la sesión anterior. Permítanme un segundito. Esta es la presentación que corresponde a la preparación de la semana 3, ¿cierto? Y empezamos a hacer un recorrido teórico del contenido de estadística descriptiva. Tal vez hay algunos términos que no se han de pronto tenido en cuenta con mayor profundidad, pero sí vimos a grandes rasgos y abuelo de pájaro el contenido de algunos términos que se veían en estadística descriptiva. ¿Para qué se utilizarían? ¿Cuál es la finalidad, cierto? Vimos, bueno, aquí nos ponen un ejemplo práctico que realmente pues no es tan práctico, sino cómo se utilizarían. Reflejemos esto acá. ¿Cómo se utilizaría? ¿En qué podría ser posible utilizarlo? Y hablamos de la distinción entre lo que son parámetros y estadísticos o valores estadísticos. Hablábamos de los parámetros poblacionales y las estadísticas muestrales que van a ser o tratar de ser una representación de los datos poblacionales. Decíamos que para tener datos, medida de datos poblacionales, pues iba a ser difícil porque deberíamos tener la medida de todos los elementos de la población. Pues esto iba a ser muy complicado, ¿no? Entonces, para esto, lo que se hacía era tomar una muestra de ese conjunto de datos poblacional y a partir de esa muestra determinar cuáles son esos valores estadísticos que representarían el comportamiento de la muestra y se asume que ese comportamiento de la muestra es similar al comportamiento de la población. ¿Mm? Las características muestrales varían de una a otra. Bien, hay una diferencia entre la aplicación o el uso de, de los parámetros poblacionales y las estadísticas muestrales, también en cuanto a su notación, en cuanto a su estimación, las estadísticas muestrales se utilizan para estimar los parámetros poblacionales desconocidos y se colocaba aquí un ejemplo, simplemente un ejemplo a manera de explicación con respecto a la notación que se iba a usar o que se definiría acá en esta presentación para lo que son los parámetros poblacionales con respecto a las estadísticas muestrales. Significado profundo, la diferenciación entre parámetros y estadísticos, teoría de inferencia estadística. Bueno, la teoría de inferencia estadística decíamos que la estadística la íbamos a encontrar dividida, por así decirlo, o clasificada de dos maneras. Estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿no? Y en la estadística inferencial, pues vamos a necesitar algunos conceptos de estadística descriptiva. Podríamos decir que primero entendemos los conceptos de la estadística descriptiva y luego nos trasladamos a entender los conceptos de estadística inferencial. Y con esto se puede obtener información sobre el comportamiento de las poblaciones ya de manera más general. Y los investigadores realmente utilizan mucho de esta técnica de inferencia estadística basados precisamente en hipótesis, ¿no? Permítanme algo por acá. Si hay alguna pregunta, adelante. Continuamos por acá. Y nos habíamos quedado en eh, hablando de las medidas estadísticas, cómo iban a ser representadas. Habíamos dicho que teníamos medidas de tendencia central,
Déjenme ver. Bueno, tenemos medidas de tendencia central y tenemos medidas de dispersión. Bueno, hay otros valores de medidas, ¿cierto? Por ahora hablemos de estos, de tendencia central y los de dispersión. Con los valores de tendencia central tenemos básicamente, básico, tres medidas, media, mediana y moda. Hablábamos de cómo se podían obtener esos valores de media, mediana y moda con un conjunto de datos y cuál era la fórmula a utilizar en Excel, ¿no? La fórmula promedio para la media, la fórmula mediana para la mediana y la fórmula de moda o moda uno para la moda. Y vamos a tener también conceptos de, bueno, la mediana, de cómo podíamos obtener la mediana y decíamos que para obtener la mediana algo fundamental era el ordenamiento de los datos. Tenemos que primero que todo ordenar los datos y después de haberlos ordenado y teniendo la posición de cada uno de esos datos dentro de la posición, miramos el número de datos que tenemos y si ese número de datos es un valor impar, podríamos decir que la mediana en ese caso está en la posición n más 1 sobre 2. Pero si el valor de los datos o la cantidad de datos es par, entonces decimos que la mediana se encuentra entre la posición n medios y n medios más 1. Entre esos dos valores, a esos dos valores les podemos hallar el promedio. Esa sería la posición de la mediana. ¿Mm? Aquí hay un ejemplo práctico para 5 datos, entonces la mediana sería 30, los 5 datos están ordenados. Si hubiera 6 datos, tomamos esos 2 datos del centro y le sacamos el promedio, esa sería la mediana en esos datos. Y la fórmula en Excel sería simplemente la palabra mediana. Medidas de centralidad, la moda. Dentro de la moda, podríamos decir que podemos tener datos que tienen solo una moda o que tienen múltiples modas, 2 modas o más modas, más valores que se repiten. ¿Mm? En este caso estaríamos hablando de una tendencia unimodal para valores que tienen solo una moda, una tendencia bimodal si hay 2 modas o multimodal para más de 2 modas. ¿Mm? Vamos a ver, bimodal. Aquí hay unos ejemplos de mm, unimodal, bimodal y aquí tenemos, este es también bimodal. ¿Mm? 2 ejemplos de bimodales. Importancia y uso. Bueno, unimodal. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos de una sola moda, podríamos decir que los datos tratan de ser homogéneos, procuran una cierta homogeneidad, pero vamos a tener un dato que domina o predomina sobre ellos, que se va a levantar sobre ellos, a manera de, digámoslo así, tal vez un pico de frecuencia. ¿Mm? Con la medida bimodal o datos que tienden a tener características bimodales, 2 modas, podríamos indicar que hay 2 grupos diferenciados o un par de grupos diferenciados dentro de ese conjunto de datos. Y cuando los datos son multimodales, podríamos tener cierta tendencia o cierto comportamiento en esas modas. Puede haber un diferencial que haga que ese comportamiento se repite para obtener múltiples modas, ¿no? Tener en cuenta que la presencia de modas y su cantidad pueden variar según el tipo de datos y el contexto del estudio. En algunos conjuntos de datos puede no haber ninguna moda. Hablamos de una distribución uniforme o múltiples modas, una distribución compleja. Y bien, la fórmula para la moda en Excel, moda.1. Si de pronto está obsoleta la fórmula moda, simplemente la palabra moda. Pero la fórmula moda.1 podría servir en el caso de que ya esté en desuso la fórmula moda. ¿Mm? Y luego pasamos a la parte práctica donde tomamos un conjunto de datos
y a ese conjunto de datos, una columna de datos, le encontramos los valores de tendencia central y los valores de desviación. Los valores de desviación serían o indicarían qué tan alejados pueden estar los datos de la media o del promedio. Tenemos aquí la fórmula para hallar el promedio y sus resultados, la fórmula para hallar la dispersión, desviaciones y sus resultados. Vimos también que había cierta relación entre la fórmula de desviación estándar y la varianza, ¿no? Y cómo podíamos ver cierta similitud a partir de la fórmula de desviación estándar, elevándola al cuadrado, y que tenemos la igualdad de la varianza. Tenemos una igualdad en la varianza. Definíamos también los conceptos de variables estadísticas. Vamos a tener variables que son numéricas y variables que son eh, palabras, definiciones, descripciones, ¿de acuerdo? Que son, dan alguna especie de característica y clasificábamos el comportamiento de esas variables. Por ejemplo, para variables numéricas, decíamos que teníamos variables numéricas de dos tipos. Variables numéricas enteras o discretas y variables numéricas que podían entregarme un valor con punto decimal, variables continuas. O sea, tenemos dos tipos de variables, discretas y continuas. Los datos que son cadenas de caracteres o letras o palabras, datos característicos, decíamos que teníamos datos de dos tipos, valores nominales y valores ordinales. ¿Qué pasa con los valores nominales y los ordinales? La diferencia es que los ordinales se pueden ordenar, algo así como bueno, regular y malo. Con los valores nominales, pues no necesariamente implican un ordenamiento, ¿sí? Todo estaría al mismo nivel y simplemente tendríamos que darle un sistema de numeración, simplemente se le asigna una numeración, pero no necesariamente tiene que ser un valor ordenado o que indique un nivel, ¿vale? Un nivel de jerarquía. Vamos a correr por acá. Y tomamos como ejemplo un conjunto, una columna aleatoria de datos, un conjunto aleatorio de elementos. Y decíamos, bueno, estos datos están en una variable característica ordinal, se pueden ordenar porque indican un nivel, bueno, malo, regular. Indicarían un nivel y posteriormente lo que nosotros queremos hacer es una caracterización de esa variable característica, es decir, cómo se puede representar numéricamente esa variable característica, qué valores le darían esa representación numérica. Para esto, bueno, utilizamos ahí una fórmula de representación numérica, ¿cierto? Utilizamos una fórmula donde comparábamos cada uno de los resultados y buscábamos en la celda, si nuestra celda contenía el valor de bueno, pues íbamos a colocar el respectivo valor de bueno. Si la celda tenía regular, colocábamos el valor de regular. Y para cualquier otro valor, colocábamos el valor de malo. Suponiendo que ya teníamos nuestro conjunto de datos, este que está aquí, ya lo teníamos depurado en cuanto a los valores duplicados. Es decir, no íbamos a tener ya más duplicados. Estos iban a ser todos los valores que se iban a repetir. Aquí cabe aclarar que esto, y es algo que de pronto caigo en cuenta en este momento de decirles, cabe aclarar que este conjunto de datos ya debería estar limpio, ¿sí? Ya debería haber pasado por un proceso de limpieza. ¿Qué significa esto? Puede que yo me encuentre voy aquí con estas dos filas. Ambas representan el valor bueno, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si de pronto una de ellas, no sé, vamos a ver, tiene un valor bueno en mayúscula o simplemente le falta una letra? Simplemente le falta una letra, bueno, no sé, o hay algún espacio, dice bueno,
bueno, simplemente le falta algún espacio, o hay algún espacio ahí metido. Entonces aquí tenemos un conjunto de datos ya diferente, o mejor dicho, otra variable que debería ir dentro de estas variables que ya no tienen duplicados. Debería estar aquí, ¿cierto? Esa misma variable o ese mismo valor debería estar representado dentro de las características que se le quieren dar a ese valor. Si esto se llega a encontrar cuando se eliminan los duplicados para hacer esta caracterización, si esto se llega a encontrar, entonces es un momento bueno para realizar limpieza y depuración de ese dato que está mal escrito y que es evidente que está mal escrito, pero que pertenece a un grupo de esos resultados, ¿vale? Por acá, bien, 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 listo. Bien, la fórmula que utilizamos entonces implica la utilización de un condicional, de un condicional sí, para ir colocando un valor numérico dependiendo de si es bueno, regular o malo. ¿Mm? Bien, y vamos a ver qué más nos hizo falta. Ah, bueno, y terminamos, esa vez terminamos con un ejemplo de, de un experimento probabilístico, un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio donde teníamos o contábamos con dos dados, ¿sí? Y esos dos dados, cuando yo los lanzaba, podrían llegar a generarme estas diferentes alternativas. 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, hasta 12 puntos. Lo mínimo que pueden generar son 2 puntos, ¿cierto? Cuando los dos dados caen en uno. Y lo máximo serían 12 puntos cuando los dos dados caen en 6. Se muestra la cara del 6. Y miramos cuáles iban a ser las diferentes alternativas, opciones con las cuales íbamos a obtener ese puntaje. Y nos dimos cuenta que había un valor, exclusivamente un valor, que iba a tener más opciones de resultar. Íbamos a tener más opciones de tener un resultado para este valor. Sin embargo, si bien es cierto, este numerito que está acá tiene más opciones de caer. Probabilísticamente, diríamos que hay menos probabilidad, valga la redundancia. Tendríamos menos probabilidad de obtener un número 7 cuando lanzamos los dos dados, ¿sí? Técnicamente, hay menos posibilidades de que caiga un número 7 porque tenemos más posibilidades de que caiga un 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? El que tiene menos posibilidades de caer sería el 7 en contraste o en comparación con los demás números. Obviamente, vamos a tener muchas opciones, todas estas hay que tenerlas en cuenta. Y si todas ellas las comparamos únicamente con 7, pues sería la menor probabilidad que vamos a obtener. Y decíamos que aún así el número 7 que tenía la mayor posibilidad de caer o la mayor posibilidad, no, la mayor repetición en cuanto a opciones de resultado, decíamos que esa iba a ser algo así como nuestra moda, nuestra repetición de valores, y que también a ese conjunto de datos le íbamos a obtener la mediana, ¿sí? ¿Qué pasa con este conjunto de valores? Es impar. Y se acuerdan, si recuerdan la fórmula, para hallar la mediana, lo primero que debemos tener son los datos ordenados. Después, los contamos. ¿Cuántos tenemos? 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Es un valor impar. Significa que tomamos 11, le sumamos 1, 12 y lo dividimos por 2, 6. Y esa es la posición que va a actuar como mediana. 2, 4. La posición 6 es ese 7. Que decíamos también es el número que tiene más combinaciones con los dados para que obtengamos ese valor de 7. Y cuando nosotros hallamos el promedio, también cuando hallamos el promedio, utilizando la función promedio acá de todo ese conjunto de datos,
el promedio que íbamos a obtener era un 7. Y en ese conjunto de datos hay algo particular y es que la media, el promedio, la mediana y la moda iban a ser exactamente iguales. Y para este conjunto de datos que tenía media, mediana y moda iguales, lo vamos a llamar una distribución normal o un comportamiento normal para el conjunto de datos. ¿Sí? Y creo que habíamos quedado aquí. Ahora, la idea es que empecemos a mirar desde el punto de vista gráfico el comportamiento de los datos. Cómo se pueden evidenciar o qué información nos pueden dar los datos desde un punto de vista gráfico. Y un gráfico fundamental, importante en la descripción del comportamiento de los datos es el histograma. ¿Mm? ¿Cómo se puede representar el histograma? Bueno, diríamos que tendríamos dos gráficos importantes, el histograma y el gráfico de frecuencia, el polígono de frecuencia, bueno, pero tradicionalmente podríamos indicar que el histograma da un nivel del comportamiento de los datos, bien sea como dato particular o como conjunto de datos o como un intervalo de datos. ¿Listo? Dice, el histograma es una representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos. Muestra la frecuencia de ocurrencia de cada valor o intervalo de valores en un conjunto de datos. Entonces aquí me habla de los pasos para construir un histograma. ¿Mm? Voy a, déjeme ver si aquí de pronto hay algún ejemplito. Voy a hacer el histograma, vamos a hacer el histograma aquí en la hoja de Excel. Voy a irme por acá. Tomemos, o tomemos mejor otra hoja. Tomemos por acá otra hoja. Vamos a realizar entonces el histograma para un conjunto de datos. Y en este conjunto de datos voy a decir que vamos a tomarlo de manera aleatoria. Vamos a tomar un conjunto de datos aleatorio, ¿sí? Simplemente de esta manera y digamos que, bueno, multipliquemos este valor por 100. Vamos a tomar valores aleatorios de 0 a 100. ¿Listo? Y digamos que sean 18 datos. Tomemos más. Vámonos con 30 datos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 30 valores aleatorios, ¿de acuerdo? 30 valores aleatorios. ¿Qué pasa con estos valores? Son valores continuos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí valores continuos. Entonces, voy a copiar estos datos. Voy a copiar estos datos, ¿sí? Y los voy a pegar aquí al ladito. Recuerden la combinación de teclas para pegar valores. Control, Alt, B y luego le digo qué valores y le doy Enter. Tenemos aquí entonces los valores de ese conjunto de datos y lo que quiero hacer es mirar gráficamente el comportamiento de estos datos. Quiero ver un comportamiento gráfico de estos datos, ¿vale? Un comportamiento gráfico puede ser tomar estos datos y ordenarlos. Puede ser de menor a mayor. Vamos por acá. Voy a hacer un ordenamiento, ¿sí? Voy a ordenar esos datos de menor a mayor. Aquí tenemos nuestro conjunto de datos ordenado. Todos estos datos ya ordenados. Y ahora lo que yo quiero es representarlos gráficamente. Si yo represento todos estos datos gráficamente, algo que puedo hacer es irme a la pestaña de insertar
aquí, irme a la pestaña de insertar, ¿sí? Selecciono esa pestaña y en esa pestaña me voy a encontrar con una sección que habla de tablas para insertar tablas, una sección que habla de ilustraciones para insertar imágenes, insertar dibujos, ¿de acuerdo? Ilustraciones y otra sección para insertar gráficos, ¿vale? Tenemos otra para mini gráficos, filtros, vínculos, símbolos, pero por ahora la que nos interesa es la de los gráficos. Yo tengo aquí un conjunto de datos de una sola columna y quiero mirar una representación gráfica, cualquiera, cualquiera. La más sencilla, de pronto la más explicativa, de manera más rápida, inmediata, sería un conjunto de gráficos de dispersión o colocar nuestros valores en una mesa XY, graficar estos puntos eh, de acuerdo a una posición XY, ¿sí? Bien. Colocar estos datos en una posición XY. En ese caso, nos iríamos aquí a la sección de gráficos, ¿sí? Y en la sección de gráficos, pues seleccionamos simplemente la dispersión. Seleccionamos esa dispersión. Cuando seleccionamos esa dispersión, vemos que nuestro conjunto de puntos tiene como que cierta tendencia a crecer, ¿no? Tiene como un comportamiento de crecimiento. Bien, aquí ya podemos ver una primera indicación del comportamiento de nuestros datos, ojo, ordenados, ¿no? Ordenados. ¿Por qué digo que hay que tener en cuenta que están ordenados? Porque muchas veces, de hecho, más frecuentemente, podemos encontrarnos con que los datos no van a estar ordenados y que necesitamos que se queden así, ¿no? Pueden ser datos tomados a lo largo del tiempo. Imaginen que sean datos tomados a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, se debe mantener la estructura del tiempo, la variación de esos datos a lo largo del tiempo. Supongamos que aquí estamos comparando el tiempo contra el valor de esos datos. Entonces debemos respetar en esas situaciones el comportamiento de los gráficos. Aquí nos da así porque es un crecimiento precisamente porque los datos los ordenamos antes de la realización del gráfico. ¿Listo? Antes de la realización del gráfico. Esta es una manera de ver cómo se comportan los datos eh, de un solo vistazo, tomando un vistazo y decir, ah, bien, creo que los datos tienen esta tendencia, este comportamiento. Esto es algo importante en conceptos de visualización, análisis y visualización de datos. De hecho, el análisis de datos está compuesto no solamente de operaciones estadísticas, de manipulaciones con los datos, limpieza, caracterización, no solamente eso, sino también de poder obtener alguna visualización y sobre esta visualización podamos obtener conocimiento. Vamos a decir que el, la jerarquía para la obtención del conocimiento empieza. Empieza con los datos, ¿cierto? Ya teniendo los datos, pasamos a hacer una depuración de los datos, una limpieza, y cuando ya tenemos los datos organizados, ordenados, ya sabemos que podemos contar con esos datos, ahí ya empezamos a pasarlos por procesos de análisis, análisis de datos, análisis estadísticos y podemos obtener de ahí información. O sea, el segundo eh, puente o el segundo nivel dentro de la jerarquía de la información y el conocimiento sería precisamente la misma información. Estamos hablando de primero los datos después de ser transformados pasan a ser información y la información me va a entregar eh, este contenido
me lo puede entregar a manera de gráficos o me lo puede entregar a manera de tablas estadísticas, valores estadísticos, modelos matemáticos, por ejemplo, una ecuación, ¿cierto? Me lo puede entregar de esas formas, un valor, una ecuación o un gráfico. ¿Listo? Y a partir de esa descripción de los datos que me entrega información, ¿cierto? De cómo se comportan los datos. A partir de esa información es que se toman las decisiones y esas decisiones se implementan, eh, digamos que en la empresa directamente, se implementan en la empresa y se mantiene bajo un proceso de control, monitoreo y control de qué impacto tiene esa decisión sobre lo que se desea realizar en la empresa, si se desea agregar valor, tener más ventas, no sé, incrementar a lo largo del tiempo, lo que sea. Me entrega esa información, perdón, ese control me dice si la decisión que se tomó fue acertada o no, y con eso ya empezamos a tener algo que se llama el conocimiento, que sería el tercer nivel o el último nivel en la jerarquía de información, ¿sí? Entonces hablamos de los datos generan información, la información genera conocimiento, el conocimiento sale a partir de mirar si, de observar o de practicar, de controlar esa decisión que se tomó conforme a la información obtenida. ¿Mm? Bien, y seguimos. Vamos con los gráficos, estamos hablando de los gráficos. Resulta que este conjunto de datos que tenemos acá se diferencia del conjunto de datos que vimos anteriormente, el que vimos en la sesión anterior. ¿En qué creen ustedes? ¿Quién me ayuda? ¿En qué se diferenciarían este conjunto de datos del conjunto de datos o de la columna que vimos en la sesión anterior? ¿Quién me ayuda? Que este tiene decimales. Correcto. Así es. ¿Dónde es que está? Acá. Entonces, aquí tenemos valores enteros, ¿cierto? En este conjunto de datos estamos hablando de valores enteros. En este conjunto de datos estamos hablando de valores que tienen una parte entera y una parte con punto decimal. Un número al lado izquierdo de la coma y otros números al lado derecho de la coma. Podríamos decir que este conjunto de datos o estos datos tienen un comportamiento continuo o corresponderían a una variable continua. Una variable que siempre va a tener un valor, siempre podríamos definirla con un valor. Aquí tenemos 30 datos. He seleccionado de aquí 30 datos. He dispuesto estos 30 datos en este gráfico, ¿cierto? Y si yo voy a hacer un análisis estadístico y tengo los datos no ordenados y veo que cuando hago un gráfico de dispersión tienen cierto comportamiento de tendencia, bien sea a la subida o a la bajada, puedo hacer una representación gráfica a manera de una ecuación. Puedo aproximar el comportamiento de todos los datos por medio de una ecuación. A eso se le llama una regresión. Se puede hacer una regresión y esa regresión puede ser, bueno, dependiendo de cómo se comportan los datos, puede que los datos tengan ondulaciones como el comportamiento de una onda seno, puede que los datos tengan un comportamiento exponencial o un comportamiento logarítmico, puede que los datos tengan un comportamiento polinómico, o, como en este caso que podríamos ver gráficamente, puede que los datos tengan un cierto comportamiento de una recta. ¿Sí? Y es como la parte de pronto más sencilla de encontrar el modelo o la ecuación. Cuando hablemos de modelo o de modelo matemático, imaginen, por ahora, imaginen una ecuación. ¿Listo? Si llego a hablar de modelo matemático, imaginemos una ecuación. Si llego a hablar de modelo gráfico, un modelo gráfico es precisamente esta gráfica, esta visualización. Un modelo gráfico o una visualización. ¿Listo?
Los modelos, ¿qué son? Los modelos son representaciones de algo. Si nosotros tenemos datos, pues tenemos que representarlos de alguna manera. Podemos representar los datos por medio de una ecuación, que es lo que les decía, el modelo matemático, o podemos representar los datos por medio de una gráfica, el modelo gráfico, o una visualización gráfica, como la que tenemos acá. Pero esto fue simplemente mero resultado de haber ordenado los datos. Recuerdan que estos datos de acá los ordenamos, por eso fue que nos dio esta tendencia a la subida o esta tendencia de crecimiento. ¿Mm? Pero bueno, ese sería un primer indicador que nos daría el comportamiento de los datos. ¿Qué pasa cuando vemos esos datos a partir de una dispersión? Sin embargo, en estadística, en estadística se utiliza un tipo de gráfico que puede indicar el comportamiento frecuencial de los datos. Cuando hablo de frecuencial es el comportamiento de esos datos que se pueden repetir más veces. ¿Cuáles datos pueden darse más veces, más repetitivamente? ¿Mm? Si hay alguna pregunta, por favor, levanten la mano o cuéntenme. Si hay preguntas, adelante. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros representar el comportamiento de esos datos? Pues viendo cuántas veces se repiten, ¿cierto? Si yo hablo, voy a devolverme un poquito por acá al ejemplo de a este ejemplo de nuestros datos, digámoslo así, nuestro comportamiento de datos eh, de dos dados, ¿sí? Si yo tengo estos datos así, déjenme ver si lo puedo colocar, dice por acá. Déjenme ver si lo puedo colocar así. Entonces, colocamos aquí. Ujú. Y, mm, vamos a ver cómo salen así. Tal vez se ve un poquito verlos por acá. Mm, listo. Esto tampoco. Eh, quiero alinearlo horizontal. Horizontal. Mm, no quiero combinar. Lástima que me quedó este 10 feo. No lo quiero así, no lo quiero así. Coloquemos estos entonces, por ejemplo, así, de esta manera. Pues ya no me di mañas. Bueno, el caso es que imaginemos aquí nuestros conjuntos de datos, ¿cierto? Para cada uno de los valores, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene una cierta representación en las diferentes opciones o en las diferentes combinaciones de los dados. Con dos dados podemos tener todas estas diferentes combinaciones, con dos dados, ¿cierto? Y la combinación que más opciones tiene o el resultado que más opciones tiene de manera individual es el resultado de 7, ¿cierto? 7 tiene más opciones. Si yo veo los datos desde este punto de vista, podríamos decir que aquí estamos haciendo una representación de la frecuencia de estos valores. O sea, 7 tendría una mayor altura, el 6
y el 8 tendrían una altura siguiente, más baja, el 5 una altura más baja, y así podríamos representar esos datos de manera gráfica, ¿sí? Podríamos decir que asumimos una representación gráfica a partir de los niveles de cada valor, el nivel del valor 2, el nivel del valor 3, el nivel del valor 4, el nivel de cada valor en el dado. ¿Mm? Cada valor en el dado tiene su nivel. Así de sencillo. Podríamos hacer una representación gráfica de este estilo. Imaginen que lo pasamos a un diagrama XY. Helbert, O sea, profe, que esa representación quedaría bien con las barras, ¿cierto, profe? podemos usar un diagrama de barras, podemos usar un diagrama también de puntos, si estamos hablando únicamente de los valores, por ejemplo, el 2 tendría un punto, el 3 dos puntos, el 4 tres puntos y así sucesivamente. Y los puntos se cuantificarían en la variable y, la variable dependiente y simplemente tendríamos una dispersión, un comportamiento de dispersión con los valores extremos. Imaginemos eso, un punto, un punto, un punto, un punto con los valores extremos. Y si queremos, pues los podemos unir, podemos hacer una unión de esos puntos. Pero sí, si lo quieres ver también desde el punto de vista de las barras, perfecto, así es. También se puede realizar aquí un diagrama de barras, lo cual nos llevaría ¿a dónde? Nos llevaría a lo que es un histograma. Si yo puedo representar esto como barras, pues diría que la barra más grande es la del número 7, ¿cierto? Esa sería la barra más grande. Y aquí lo puedo identificar porque las variables que nosotros tenemos son discretas. 2, 3, 4, 5 son claramente definidas. Las variables que nosotros tenemos aquí son discretas. Vale, Helber, muy buen apunte. ¿Vale? Y si yo regreso aquí a este conjunto de datos, si regreso aquí a este conjunto de datos, pues resulta que me encuentro con algo diferente, algo complicado, ¿no? Aquí yo he hecho así. Me encuentro con algo diferente. ¿Qué es lo que pasa con este conjunto de datos? Este conjunto de datos ya no es entero, ¿cierto? Es continuo y puede que yo tenga un valor, voy a decirlo de esta manera. Imaginemos que tenemos, voy a reducir aquí la incertidumbre, digamos que tenemos aquí 7. 7, simplemente eso. Miren, entre estos dos valores, la diferencia es muy poca, ¿sí? Entre esos dos valores, pero son valores diferentes. Si yo quisiera hacer un cuanteo, un conteo, perdón, si yo quisiera hacer un conteo de la frecuencia de esos valores, pues definitivamente son individuales, el conteo es individual. Este valor es único, solo se da una vez. Este valor también solo se da una vez. Teniendo en cuenta eso, pues todos los valores de la variable continua solo se darían una vez, solo podrían darse una vez, ¿cierto? Y, y yo qué hice acá, y si esto se da solo una vez, si estos datos se dan solo una vez, pues la gráfica va a ser una gráfica muy constante, muy estable. No vamos a tener variación. De hecho, no vamos a tener una descripción del comportamiento de los gráficos. Entonces, ¿qué se hace para poder ver un comportamiento de los datos cuando estamos hablando de una variable de tipo continuo? También ocurre con las variables discretas cuando los valores son muy grandes, muy amplios, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos aquí con una variable continua? Lo que haríamos sería tomarlo por intervalos, hacer un conteo por intervalos, ¿sí? Yo lo primero que voy a hacer es ordenar este conjunto de datos. Vamos a ordenarlo. ¿Mm? Vamos a hacer aquí un ordenamiento de ese conjunto de datos. Tenemos aquí los valores ya ordenados, ¿vale? Ahora voy a contar
los valores que están en un intervalo cualquiera, el que a mí se me ocurra, bueno, no cualquiera, sino lo hallamos por medio de fórmulas y de análisis y tomando decisiones. Por ahora, digamos que el primer intervalo va a tomar los números que son menores a 10. Estamos tomando solo números positivos, entonces diríamos que el primer intervalo va de 0 a 10, ¿sí? Y hacemos un conteo de esos números que están en ese intervalo. El siguiente intervalo, podríamos decir que son los números que van de 10 a 20, por ejemplo, los números que van de 10 a 20. El siguiente intervalo podrían ser los números que van de 20 a 30. Es un ejemplo, ¿no? De 20 a 30. Y hacemos el conteo de esos números que están dentro de ese intervalo. El siguiente intervalo de 30 a 40, el siguiente intervalo de 40 a 50, de 50 a 60 y de 60 a 70, etcétera, etcétera. Vamos tomando un conteo de los datos de acuerdo a un intervalo, al intervalo que nosotros hayamos definido. Opa, al intervalo que nosotros hayamos definido, ¿vale? Y vamos a hacerlo para este conjunto de datos, siguiendo los pasos que nos da la presentación. ¿Listo? Vamos a seguir los pasos que nos da esta presentación. Entonces nos dice que primero debemos seleccionar el número de intervalos o barras y vamos a decidir el número de intervalos eh, utilizando un criterio que puede ser la raíz cuadrada de la cantidad de datos o algo que se llama la regla de Sturges, ¿sí? La regla de Sturges. La regla de Sturges, no sé si la alcanzan a ver aquí, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la regla de Storrs? Porque pues decir que la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, vámonos por aquí. Si tenemos aquí nuestros datos, que son 30, si ustedes se dan cuenta, estamos tomando 30 datos. Si decimos que nuestros datos son 30, ese es el tamaño de nuestra muestra, pues tendríamos que sacarle la raíz cuadrada a 30, vamos a decir, raíz de 30, ¿sí? Raíz de 30 me va a decir que tenemos 5.4, es decir, que podríamos pensar en que vamos a hacerlo en 5 intervalos, vamos a tomar todos estos datos en 5 intervalos, ¿sí? O los podemos tomar en 6 intervalos. Ahí podríamos decidir tomar entre 5 intervalos o 6 intervalos. ¿Qué es lo que pasa con esta forma en la que se toma la cantidad de intervalos? Simplemente tiene en cuenta es en la cantidad de datos. No tiene en cuenta si hay una distribución mayor en algún conjunto de datos o cosas así. Simplemente la cantidad. Con tantos datos vamos a dividir todos esos datos, vamos a dividirlos en tantos intervalos. Podríamos decir que 5 o 6 intervalos. ¿Qué nos dice la regla de Stars? Vamos por acá y voy a ir a abrir un nuevo Google, ¿sí? Y voy a colocarle esto precisamente, regla de Stars o ley de Stars. Voy con regla de Stars. ¿Listo? Voy a buscarlo aquí en Google. Me sale por aquí una imagencita con esa fórmula, ¿vale? La fórmula de la regla de Stars. Voy a abrirlo por acá. Bueno, espero que se alcance a ver ahí. Espero que se alcance a ver ahí. Entonces, la regla de Starks dice que podemos tomar esta fórmula 1 más el logaritmo en base 2 de n, siendo n el número de, de elementos, el tamaño de la muestra, o podemos decir también que es 1 más 3.322 o 3.322 multiplicado el logaritmo natural de n. Uno es con el logaritmo en base 2, otro es con el logaritmo natural, pero es exactamente la misma regla.
¿Listo? Aquí simplemente está tomando el logaritmo en base 2 y el logaritmo natural en base 2 y lo está sacando para obtener este 3.322. Por ley de los logaritmos se puede obtener ese valor constante. 1 sobre el logaritmo natural en base, el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y bueno, vamos con esta regla. 1 más 3.322 por el logaritmo natural. Vamos por acá. ¿Me acuerdan, por favor? Porque con esta memoria tan mala, entonces decimos que es 1 más Más 320. 3.322. Gracias. ¿Multiplicado qué? ¿Me acuerdan? ¿Es logaritmo o Logaritmo natural. logaritmo natural? Entonces nos vamos aquí con log solito. Log solito devuelve el logaritmo de un número en la base especificada. Voy a colocarle aquí base, voy con ln, LN. ln, sí. Voy con ln, devuelve el logaritmo natural de un número, ¿listo? Y decimos que hay 30 valores, y le damos enter. Vamos a ver qué resultado nos entrega. Nos da un 12.29, tal vez 12.3. Podríamos hablar de ¿Profe? 12 intervalos o 13 intervalos. ¿Sí? Pregunta, Dime. ¿por qué por 30? 30 es el número de valores, el número de datos que tenemos nosotros acá. Mira que tenemos por aquí, bajemos. Bajemos, ¿sí? Tenemos 30 datos, ¿vale? Aquí llegamos a la fila 30. Llegamos aquí a la fila 30. O sea que eso sería por la cantidad de datos que hay, profe. Por la cantidad de datos, así es, por la cantidad de datos. ¿Mm? Gracias. Vale, con gusto. Listo. Podríamos entonces decidir de acuerdo a esa cantidad de datos, pues cuál es la cantidad de intervalos que quiero. Si yo quiero menos intervalos, voy a inclinarme por la raíz cuadrada de, de este valor. Vamos a irnos por acá, por la raíz cuadrada de este valor. Voy a decir que tomo 6 intervalos. ¿Listo? Vamos a tomar 6 intervalos en este conjunto de datos. O sea, para tomar 6 intervalos, debo saber cuál es el valor mínimo, en este caso, este que está acá. Debo saber cuál es el valor máximo al cual voy a llegar. En este caso será este el valor máximo, ¿cierto? O sea, aquí ya tengo una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. A eso lo vamos a llamar el rango. Es una primera medida del comportamiento de la dispersión de los datos. ¿Cómo se van a dispersar esos datos? El valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo es 98.018. El valor mínimo sería 5.12. Podríamos estar hablando de aproximadamente unos 87, un rango de 87 puntos o un valor de 87, dependiendo de las unidades que se esté manejando para ese conjunto de datos, ¿no? Pueden ser unidades de temperatura, voltaje, no sé, altura, presión, etcétera. Puede ser cualquier variable física o variable monetaria, bueno, etcétera. ¿Mm? Entonces, vamos a dividir ese rango, lo vamos a dividir en 6 intervalos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el procedimiento que nos dice esta presentación. Dice, obtenemos el número de intervalos. Ya decidimos que va a ser 6. Nos dio aquí 5.47, pero pues no podemos tomar 5.47 intervalos. O tomamos 5 intervalos o tomamos 6 intervalos, ¿cierto? Es como las personas, no podemos tomar 5.47 personas. Vamos a inclinarnos, voy a inclinarme por 6 intervalos. Número de intervalos 6. ¿Listo? Bien.
Paso 2. Determinar el rango de datos. Encuentra el rango de tus datos. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces nos vamos por acá a nuestro conjunto de datos, ¿cierto? Y voy a encontrar primero que todo el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? En este caso, 98.01, ¿cierto? Que está ubicado ¿en qué posición? ¿En qué celda? Está en la fila 30, si se dan cuenta, en la fila 30, la columna C. Entonces, nuestro valor máximo, voy a colocarlo aquí, máximo décimo meridio, va a estar en la columna C, fila 30. ¿Listo? Este es el valor máximo. ¿Dónde va a estar el valor mínimo? Bueno, ¿por qué lo ubico ahí? Porque estos datos ya están ordenados, ¿no? Acuérdense que habíamos hecho un ordenamiento previo de este conjunto de datos. ¿Cuál va a ser el valor mínimo? El primer elemento de esa columna de datos. Pues me voy con el valor mínimo. El valor mínimo va a estar en la columna C, la fila 1. En la columna C, la fila 1, aquí vamos a tener aquí vamos a tener entonces el valor mínimo. ¿Y cuál será entonces el rango? El rango será la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Voy a hacer aquí igual, tomo el valor máximo, la celda del valor máximo y le resto la celda del valor mínimo, le doy Enter y este es nuestro rango. Uy, 92, yo estaba saliéndome del pie, estoy 80 y pico. 92 es el rango, ¿vale? Ese es nuestro rango. Ahora vamos a ver qué nos dice los pasos, ¿no? Porque bajo este rango tenemos que hacer la división de los intervalos. Bajo este rango. Dice, calcular el ancho de los intervalos. Divide el rango por el número de intervalos para obtener el ancho de cada intervalo. Entonces, nosotros decimos que este es nuestro rango de datos, 92.89, y que queremos tomar 6 intervalos, pues la pregunta ahora es, bueno, cada intervalo, ¿qué rango, perdón, más bien, cada intervalo, qué intervalo tiene? ¿Cuál es su valor de inicio y de finalización? Cada intervalo tiene un valor mínimo y un valor máximo de cuánto. ¿Cuál va a ser ese valor? Para esto lo primero que tenemos que hallar es la amplitud, qué tan amplio va a ser ese intervalo. Por ejemplo, puede que el intervalo sea tan amplio como tomar los valores de 5.12 hasta 17.7. Puede ser una opción. O puede que sea tan amplio como tomar desde 5.12 hasta 10. O puede que sea desde 5.12 hasta 20 o hasta 25. Yo no sé cuál va a ser la amplitud. Tengo que hallar esa amplitud. Para hallar esa amplitud, entonces hacemos el tercer paso. Dividimos el rango por el número de intervalos para obtener el ancho de cada intervalo. Me voy aquí, voy a colocarlo aquí abajito, la amplitud. ¿Listo? La amplitud va a ser el rango dividido la cantidad de intervalos. Esto me va a decir qué tan amplio va a ser mi intervalo, qué tan grande va a ser mi intervalo. Y nos dice que el intervalo va a ser de grande como de 15 puntos, 15.4 puntos. ¿Sí? Iniciamos el primer valor, sería 5.12. Vamos a decir que si este fuera el primer valor, entonces llegar hasta 15.48 implicaría que tendría que tomar estos tres datos, porque si tomo el 17 ya no está dentro de esta, mentiras, sí, 15.48, sí, mentiras. Tendría que tomar hasta 17 porque ya el 22 no está dentro de ese intervalo. ¿Por qué no está dentro de ese intervalo? Porque si inicio desde 5.12 y le sumo 15.48, que es la amplitud del intervalo,
entonces estaría más o menos como en un 20.5, tal vez 20.6. El valor máximo al cual llegaría sería 20.6. El siguiente valor dentro de este conjunto de datos pasaría de 17 a 22, o sea que 22 no estaría dentro de esta amplitud de datos. La amplitud me indicaría que tomamos estos 4 datos en ese primer intervalo, ¿sí? En el siguiente intervalo vamos desde donde nos quedamos, el 5.12 más el 15.48 más otro 15.48. Y ahí tomaríamos otra cantidad de datos, otro conjunto de datos. ¿Listo? Y así sucesivamente. Vamos avanzando de 15 en 15, es decir, de 15.48 en 15.48 para ir abarcando cada uno de los intervalos. Al final, la idea sería tener 6 intervalos bien definidos ahí. ¿Listo? Y nos vamos por acá. Nos vamos por acá. Dice calcular el ancho de los intervalos. Ya calculamos lo que llamamos la amplitud. Y ahora nos vamos, dice, crear las barras del histograma. Divide el rango en intervalos y cuenta cuántas observaciones caen en cada intervalo. Cada intervalo se representa por una barra en el histograma. Permíteme ver por acá. Bien. Vamos entonces con este cuarto punto. Entonces, decimos que esta es nuestra amplitud, ¿cierto? Vamos a hacer un conteo dentro del intervalo. ¿Qué pasa en cada intervalo? Voy a colocar aquí el intervalo. ¿Qué pasa en el intervalo? El intervalo está compuesto de un valor mínimo y un valor máximo, ¿no? Un valor máximo. Entonces, el intervalo está compuesto de un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo del primer intervalo sería esto. El valor mínimo del primer intervalo sería el valor mínimo, vamos a iniciar en el valor mínimo de nuestro conjunto de datos. ¿Listo? Vamos a iniciar ahí en el valor mínimo del conjunto de datos. ¿Cuál sería el valor máximo? El valor máximo sería ese valor mínimo sumado con la amplitud que nosotros teníamos. Ese es el ancho del intervalo. El intervalo es tan ancho como nos diga la amplitud. Esta fórmula de amplitud, este valor de amplitud, esta celda la voy a dejar fija. ¿Listo? Voy a dejar fija la celda de la amplitud, le damos Enter. Aquí tenemos entonces valor mínimo y valor máximo. El intervalo va de 5 a 20. Es decir, que tomaríamos estos datos que van de 5 a 20. Estos datos que están dentro de ese intervalo, de 5 a 20. Vamos a hacer un conteo, ¿sí? Aquí vamos a hacer un conteo. A ese conteo lo vamos a llamar la frecuencia. Vamos a hacer un conteo. ¿Cuántos datos están entre 5 y 20? Vamos a ver aquí. Entre 5 y 20 hay 4 datos, ¿cierto? Coloquemos aquí 4 datos. Seguimos. Resulta que este valor que tenemos de valor máximo o también el valor de finalización de ese intervalo, este valor de finalización no se toma o no se incluye dentro del intervalo. ¿Listo? No está incluido dentro del intervalo. Pero el valor mínimo, es decir, el valor de inicio del intervalo, sí se incluye. ¿Qué significa esto? Si nosotros llegáramos a tener por acá, digamos que dentro del conjunto de datos, tenemos nosotros un valor que es 20.6088, por aquí, 20.608875, pongamos. En ese conjunto de datos tenemos este valor, el de 20. ¿Cierto? Que es exactamente el mismo del valor final del intervalo. Pues resulta que ese valor va a estar
en el siguiente intervalo. No en el primer intervalo, no en ese, sino en el siguiente intervalo. ¿Listo? Ese valor va a ocupar una posición en el siguiente intervalo. Entonces, aquí podríamos decir que el siguiente intervalo inicia donde termina el anterior intervalo. Inicia en 20.6. ¿Y qué hacemos con esto? Pues simplemente le sumamos la amplitud, tomamos ese valor de 20.6 y le sumamos la amplitud para darnos el ancho del intervalo, para saber el intervalo de dónde a dónde va, su valor mínimo a su valor máximo, de 20.60 a 36.09. ¿Qué valores están dentro de este intervalo? Dentro de 20.60 y dentro de 36.09. Vamos a ver, estarían el 22, el 25, el 26, el 33 y hasta aquí. Pare de contar. Estos cuatro datos están en este segundo intervalo, están dentro de ese segundo intervalo. Nuevamente nos vamos con la frecuencia y vamos a decir que la frecuencia otra vez va a ser de 4 datos. 4 datos en este intervalo. ¿Listo? Para el siguiente valor, el siguiente intervalo inicia donde termina el anterior intervalo y vamos a aplicar nuevamente la fórmula de la amplitud, ¿sí? Vamos a tomar ese valor de inicio del intervalo más la amplitud del intervalo. Y decimos que ese intervalo va desde 36.09 hasta 51.5. Vamos a ver, desde 36.09. Podríamos decir que tomamos el 39.6, el 44.21 y el 50.4. Estos tres datos están en este intervalo, ¿sí? Esos tres datos están en este intervalo, entonces vamos a decir que la frecuencia de ese intervalo va a ser 3. 3 valores están dentro de ese intervalo. Nos vamos con el siguiente, y es que ese intervalo inicia donde terminó el anterior y aplicamos la fórmula de la amplitud, ¿vale? Podemos seguir haciendo esta aplicación de fórmulas otras, bueno, de hecho son 6 intervalos, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula pues 6 veces. Aquí ya la hemos utilizado 4, voy a pegarla otras 2 veces, ¿listo? Aquí tenemos nuestros 6 intervalos, ¿vale? Aquí tenemos nuestros 6 intervalos. Bien, y me voy con el número de repeticiones de este otro intervalo que tenemos acá. ¿Cuántas veces se repite? Ahora, vamos a utilizar una fórmula de conteo de la tabla de Excel para no estar contando, bueno, lo podemos hacer, pero ¿qué tal que nuestro conjunto de datos sea aún más amplio, sea aún más unido, que tenga muchos más datos, más valores contidos? Pues empezar a contar, hacer este conteo, pues resultaría más dispendioso, ¿cierto? Algo que nos podría ayudar serían las fórmulas para poder encontrar estos valores de frecuencia. Podemos utilizar fórmulas de conteo. Entonces, voy a utilizar esa fórmula de conteo. ¿Qué podríamos decir? Lo que quiero encontrar es el número de datos que están en este intervalo. Voy a utilizar una fórmula de conteo, una fórmula de Excel que me permite contar en ciertas condiciones. ¿Listo? Voy a decirle que quiero contar. Vamos a decirle, voy a utilizar esta de contar sí. Cuenta el número de celdas. Conjunto de condiciones o criterios. Bueno, también me puede servir conjunto sí. Déjame ver. Rango criterios 1. Voy a utilizar por ahora, este está fácil. Voy a utilizar por ahora contar sí. ¿Listo? Esta ya hemos hablado de contar sí. Contar sí, el rango que nosotros vamos a tomar, bueno, puede ser todo el conjunto
de datos, ¿no? De hecho, si lo vamos a usar para una fórmula, podríamos decir que quiero tomar todo ese conjunto de datos. ¿Qué pasa con ese conjunto de datos? Debe quedar fijo. Voy a decirle que cuente en todo ese rango de datos, desde C1 hasta C30, pero que en la fórmula esas celdas se mantengan fijas. Voy a digitar F4, voy a oprimir F4, ¿sí? Ahí se mantienen fijas las celdas. Punto y coma. Y ahora me voy con el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Pues yo podría pensar que ese criterio inicial, ese primer criterio, puede ser el que sea menor a este valor que tenemos aquí. ¿Mm? Es decir, que sea menor al 67.05, que sea menor a este criterio. Entonces, yo podría colocar aquí comillas, menor que 67.054692.1. Y cerramos las comillas dobles. Quiero que me cuente los números que son menores a 67.05. Ojo, solo me va a contar los números que son menores a 67.05. Es decir, estamos hablando de aquí, el 66, ¿cuántos me dice que hay? Me dice que hay 17. Veamos a ver si es cierto, veamos a ver si es cierto. Estamos ubicados en la fila 17, en la fila 17 está el 66, que es menor a 67. Bien, perfecto. Hasta aquí hemos contado todos los números menores a ese intervalo, ¿cierto? Todos los números menores a ese intervalo. Pero ahora hace falta restar todos los números menores a los demás intervalos. O sea, falta restar todos estos números porque ya hemos sumado todos estos números en cada uno de los intervalos. Primero 4, luego otros 4, luego 3, ¿cierto? Ahora hemos contabilizado 17 valores, 17 valores, y a esos 17 valores tenemos que restarle los 4 y 4, 8, los 11 valores que hemos obtenido previamente, ¿sí? Los 11 valores que van anteriormente aquí. Estos 11 valores. Estos que están acá. Tenemos que quitárselos, ¿vale? Para eso podemos realizar una operación de resta del conteo de los datos que son menores a 51.572. Entonces vamos a hacer aquí el complemento de nuestra fórmula. Y voy a decir que al contar sí, voy a restarle, ¿listo? Voy a restarle otro conteo. ¿Cuál va a ser ese conteo? Voy a utilizar nuevamente la fórmula de contar sí para el mismo conjunto de datos, desde C1 hasta C30. Y este conjunto de datos, voy a decir, desde C1 hasta C30, voy a decir que se mantiene también fijo. Con F4 lo dejo fijo. ¿Listo? Lo selecciono y queda fijo. Punto y coma para colocar el criterio. Entre comillas, le digo que el criterio es que los datos sean menores a 51.572, 75.31. Listo. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y le damos Enter. O sea que nos dice que hay 6 valores en este intervalo. Como son poquitos valores, yo creo que podemos comprobar si realmente hay 6 valores. Entre el 51 y el 67 nos encontramos con este rango que está aquí en gris, que está aquí señalado. Tenemos 2, 4, 6 valores que corresponden precisamente a los valores del conteo, de la frecuencia. Entonces voy a copiar esta fórmula
La voy a pegar aquí, pero hay que hacer alguna modificación. Debo hacer una modificación. ¿Cuál es la modificación que debo hacer? La de los valores. ¿Listo? La de los valores. Tengo que tomar este valor de finalización, eh, y pegarlo acá, reemplazarlo. Y coloco el siguiente valor de finalización, 82.53, 53, 66, 312. ¿Listo? Ahora tenemos una frecuencia de 8 datos para este intervalo. Podemos copiar y pegar aquí. Y nuevamente hacemos lo mismo. Tomamos este valor de finalización y se lo llevamos a este valor de finalización. Y reemplazamos por 98.01.85.702. Y le damos Enter. Tenemos 5 datos. Bien, llegamos aquí hasta, déjame ver, 98.01.85.702. Por ser el último valor, por ser el último valor, lo podemos tomar contenido dentro de este intervalo. Lo podemos meter dentro de ese intervalo. Esto lo voy a hacer simplemente definiendo este valor del intervalo de finalización, no solo como menor que, sino como menor o igual, que también incluya ese valor. ¿Listo? Le voy a dar Enter y la idea es que la suma de estos valores de frecuencia me tiene que dar 30. Vamos a ver si me da 30. A ver dónde está. Vamos a ver si me da 30. Sí, me da 30 efectivamente. Vamos a ver si me da 30. Voy a sumarlos con la fórmula de autosuma. Sí. Bien. Y entonces tenemos aquí los 30 datos. ¿Sí? Estos 30 datos los tenemos ahora en esta tablita que está acá. Podríamos llamarla también una tabla donde se están distribuyendo las frecuencias en cada intervalo. Tenemos una distribución de las frecuencias de cada intervalo. Se le suele llamar así tabla de distribución de frecuencias. Es una tabla que nos va a decir cuántos valores están dentro de un intervalo y ahora sí podemos hacer una gráfica representativa. La amplitud de nuestra barra va a tener un valor de inicio y un valor de finalización. Va a tener de alto un indicador numérico entero. 4, 4, 3, 6, 8, 5. Aquí en la tabla nosotros podemos ya evidenciar cuál es el intervalo que más se repite. Voy a seleccionar esto. Permítanme un segundo, por favor. Permítanme, no se retiren. Ya regreso, por favor. Permítanme un segundo. Listo, ya regresé y gracias por su paciencia. Vamos a continuar entonces con nuestro gráfico, ¿no? Ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahora la idea es que con esta tabla nosotros podamos hacer una representación gráfica del comportamiento de estos intervalos. Ya teniendo la frecuencia, no es por acá,
teniendo la frecuencia, yo podría obtener un primer gráfico. Voy a la pestaña de insertar, me voy a gráficos, podría seleccionar gráficos de barras, gráficos de columnas, gráficos recomendados para mirar cuáles gráficos son los que salen primero. ¿M? Entonces, si yo selecciono los gráficos de columnas, cada uno de los valores tiene, tiene un valor máximo. Si ustedes se dan cuenta, voy a seleccionar, ¿listo? Voy a decirle aceptar. Vamos esto por acá. Entonces, ¿qué pasa con el primer intervalo? El que está definido por el número 1. Este sería el primer intervalo. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese primer intervalo? Tiene un valor máximo de 4. Esa es la frecuencia. El segundo intervalo también tiene un valor de 4. El tercer intervalo tiene un valor de 3, más bajito. El cuarto intervalo tiene un valor de 6, un poco más alto. Vamos esto un poquito así. El quinto intervalo es el más alto, tiene un valor de 8 o un conteo de 8, una frecuencia de 8. Y el sexto intervalo, una frecuencia de 5, ¿cierto? Ahora, la cuestión es que estas barras que tenemos aquí están con un sistema de numeración decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número de barras, se están contando las barras, ¿no? Y bueno, si a mí lo que me interesa es colocar los valores de los intervalos, podría pensar en colocar estos indicadores de valor mínimo para cada uno de los intervalos, ¿sí? Entonces, aquí uy, perdón, voy a tomar para los datos, voy a tomar para todos esos datos, para ese conjunto de datos, y voy a tomar, déjame ver, esto es comportamiento, opciones de la serie. Bien, voy a hacer lo siguiente, clic derecho, seleccionar datos, permítanme un segundo y hago la confirmación y ya les digo, ¿listo? Permítanme por favor un segundo. Ancho. eh, Posición en cero. Por ciento, eso para que se no. 5. Listo, así. Bien. Y
Mm. Seleccionar eje texto. ¿Qué es esto? No di con el chiste acá. Pero bueno, tal vez con más tiempito podemos cacharrarle más. Bueno, no sé si se dieron cuenta, permítanme y voy a explicar lo que hice, ¿sí? Voy a explicar un poquito lo que hice, manipulación de estos valores. Tan. A ver. Mm, digamos que estaba acá. Es que acá. Bueno, entonces, inicialmente nuestro gráfico estaba de esta manera, ¿cierto? Teníamos los niveles de las barras en cada una de las frecuencias y las barras estaban siendo contabilizadas pues por su posición, ¿no? El número de la barra, la posición 1, la posición 2, 3, 4, 6 barras. La idea es que para que se vea como si fuera un gráfico de tipo histograma, la barra debe rellenar todo el intervalo. En este caso, el primer intervalo, el intervalo 1, iría desde 5.12 hasta 20.6, ¿cierto? Esta primera barra tendría una amplitud desde 5.12 hasta 20.6. La segunda barra pues tendría una amplitud de 20.6 a 36. La tercera de 36 a 51 y así sucesivamente. Cada barra tendría esa amplitud de 15.48. Cada barra. Entonces ahora lo que voy a decirle es que me coloque aquí en las etiquetas de los ejes, me coloque ese sistema de numeración. Si yo hablo únicamente de los valores mínimos, le digo que me coloque únicamente los valores mínimos. Esos valores mínimos serían el indicador de dónde inicia el intervalo, dónde es que inicia la línea que está totalmente a la izquierda de ese intervalo. El indicador derecho sería el inicio del siguiente intervalo, que es precisamente el valor del otro intervalo, que podríamos decir que si el intervalo anterior termina en 20.6, el siguiente inicia en 20.6. Entonces vamos a colocar estos valores mínimos como las etiquetas de nuestro eje X, de nuestro eje independiente, de el conteo de los intervalos, ¿sí? Para esto voy a irme aquí al gráfico, voy a seleccionar los datos, le doy clic ahí a la etiqueta de esos ejes y le voy a dar clic derecho, ¿de acuerdo? Clic derecho para irme a la sección que dice seleccionar datos. Voy a darle clic aquí.
donde dice seleccionar datos y se me despliega esta ventana que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, debajo de bueno, tenemos dos cuadritos, un cuadrito que dice entradas de leyenda, series, y otro cuadrito que dice etiquetas del eje horizontal. El eje horizontal es precisamente este eje, el que trae las etiquetas 1, 2, 3, 4. Etiqueta es eso que aparece impreso ahí en el gráfico. ¿Mm? Cuando nos dice etiquetas del eje horizontal, ahí en ese recuadro nos encontramos con el 1, el 2, el 3, el 4, que son las etiquetas de ese eje horizontal. Podemos editarlas para cambiar su valor. El otro cuadro dice entradas de leyenda, series. Series haría referencia al conjunto de datos, a la serie de datos que estamos graficando, ¿sí? Y en la parte de arriba habla del rango de los datos del gráfico, todos los datos que van a estar dentro de nuestro gráfico. Por ahora, como estamos editándolo por partes de nuestra tabla, voy a irme a editar las etiquetas del eje horizontal. Aquí están seleccionadas pues estas etiquetas, pero antes por defecto estaban seleccionados los números 1, 2, 3, 4, 5. Esto aparecía en blanco. Ahora quiero colocarle aquí en las etiquetas los resultados del valor mínimo. Los selecciono y aquí automáticamente en la celda que dice rango de rótulos del eje está esa selección de columna. Le doy a aceptar y ya las etiquetas, vemos que las etiquetas en el gráfico cambian. Cada etiqueta, cada etiqueta indicaría el valor de inicio del intervalo. ¿Listo? Cada etiqueta sería el valor de inicio del intervalo. Voy a decirle a aceptar. Ahora, ¿qué debo cambiar en mi gráfico? Debo cambiar ahora la amplitud o el ancho de cada barra. Para esto voy a seleccionar ese gráfico o esa barra. Si yo selecciono una barra, ya las selecciono todas. Si la selecciono con doble clic, solo seleccionaré una única barra. Entonces, le voy a dar un solo clic para seleccionar todas las barras. Y luego darle clic derecho. Cuando yo le doy clic derecho, se me despliega esta alternativa, estas alternativas. Y una de ellas dice dar formato, mentiras, cambiar tipo de gráfico. Voy a decirle aquí, dar formato a serie de datos. Mentiras. Ya la seleccioné y ya me voy aquí. Una tendencia, establecer, coincidir. No, nada, voy a irme aquí a los gráficos. Darle clic derecho y voy a decirle dar formato a serie de datos. ¿Listo? Vamos a darle formato a serie de datos y no es esta. Ve, ya se me perdió. Seleccionar datos, ya. Seleccionar datos, ya. Y ve, ya se me perdió lo que había hecho. Agregar etiquetas de datos. Y ahora se me perdió. Se me perdieron esos conjuntos de datos. Opciones de serie. Listo, sí, sí, sí. Era aquí en tipo de gráficos, sí. Entonces, aquí en tipo de gráficos, bueno, voy a decirle, voy a colocarle primero que todo, si quiero que haya una separación entre cada una de las barras. Voy a colocarle aquí un valor de separación. Primero que todo,
voy a colocarle aquí un 0% para la superposición de los ejes. Vamos a colocarle aquí un 0%. Y vamos a decir que el ancho del rango, esta separación entre intervalo, va a ser muy pequeñita. Voy a colocarle una separación pequeñita. Voy a colocarle aquí un 5% de separación, ¿sí? Voy a colocarle aquí un 5. Y ese 5 es la separación entre entre cada barra. La separación que vamos a tener aquí entre cada barra. ¿Listo? Este gráfico ya te parece un poco más a un histograma. Si tú de pronto quieres colocar las barras más unidas, entonces reduces este valor del ancho del rango, ¿sí? Y las gráficas van a estar, las barras, perdón, van a estar más unidas, ¿sí? Para darle entonces un borde o un lineado, podríamos pensar en la parte de líneas, seleccionas el gráfico y escoges si quieres una línea sólida, le puedes cambiar el color, puedes ahí empezar a cacharrear con cada uno de los bordes de ese gráfico. ¿Mm? Pero aquí, si nosotros vamos, bueno, algo que traté de hacer fue colocar cada una de las etiquetas que tenemos acá, colocarlas al inicio del intervalo. Voy a necesitar más tiempo para cacharrearle a eso, pero si quieres tú puedes dedicarte cierto tiempo para mirar si tomamos estos datos y los inclinamos más hacia la izquierda, que tiendan más hacia la izquierda, para decir que ese es el valor en el cual inicia el intervalo. Aquí tendríamos un gráfico del comportamiento histograma, un gráfico histograma. Podemos aquí cambiarle el nombre. Profe, Sí, qué pena, es que falta un cuarto para las 8. vale, gracias. Listo. Entonces, vamos a llamar a asistencia. ¿Listo? Vamos a llamar a asistencia. Profe, te Y, quería preguntar sobre la clase de Mastercard. ¿Qué horario quedó al final, según la votación? listo, listo. Sí, mañana tenemos masterclass, ¿no? Mañana tenemos masterclass a las 3 de la tarde. Ya solicité bueno, les voy a mostrar el, a ver, vamos por aquí. Voy a mostrarles los resultados de la encuesta. Resultados de la encuesta. Entonces, en su mayoría, viernes de 3 a 6, ¿vale? Entonces, mañana a las 3 de la tarde, mañana a las 3 de la tarde, la sesión de masterclass, ya hice la solicitud de la sala en esas horas, no me la negaron, o sea que supongo que está confirmada, ¿vale? Y para Mañana, ingresar, mañana nos aparecería el día y el link para ingresar a o por dónde ingresamos. por el mismo link del masterclass, ¿sí? Ese O mismo sea, link, ¿cierto? debería aparecer un Zoom del día de mañana, ¿cierto? ¿O cuál mismo? ¿Tú cómo entras? ¿Tú entras por la plataforma? Sí, señor. Ahí, Eso, digamos, ahí está la fecha, la hora, yo ingreso ya. exacto, exacto. Tú puedes ingresar ahí por ese mismo link. Deja pa- Es más, si es el de otra fecha, también el link es el mismo, Sí, eso. Ok. ¿sí? Ese es el mismo link, ¿listo? Si es otra clase, el link es el mismo, ¿vale? La Listo. masterclass queda grabada, sí, también, la masterclass queda grabada. Esta también queda subida acá, ¿listo? ¿Vale? Vale, pues gracias. Vale, con gusto. Vamos entonces con gusto, Roland. Claro que sí. Voy a la asistencia. Asistencia. Asistencia.
Vamos con 16. Este. Ok. Muy bien, entonces, atentos, voy al llamado de asistencia y gracias por avisarme. Se me pasa la hora. Tatiana Alejandra, René Alejandro, Melanie Abril, Presente, profe. vale, Melanie, Alberto Elías, Cindy Juliana, Freddy Alexander, Juan David, Miguel Daniel, Joana Barragán, Ifigenia Becerra, Presente. Ifigenia confirmada, Laura Natalia, Presente. vale, Laura, Elber Bolívar, Roberto Carlos Vuelvas, Johan Cuestas, Adriana Lucía Calderón, Jessica Lorena Camargo, Claudia Camargo, Presente. vale, Claudia, Paula Andrea Carrillo, Julián Casas, Miguel Andrés Castañeda, Amada Valentina Caviedes, Lady Carolina Celis, Presente. vale, Lady, Jenny Carolina Chaparro, Presente. vale, Jenny, Lizeth Viviana Correa, Yacer Fernando Cristancho, Presente. vale, Fernando, Mayra Alejandra, Karen Cuadro, Iván Doncel, Ricardo Durán, Presente, profe. Ricardo, Cristian Fernando, Cristian David Figueredo, Carol Vanessa, Mario Gaitán, Jaime Andrés García, Adanur Garzón, Alicia Joana Gómez, Karen Juliet González, Juan Sebastián González, Yuri Maritza Guerrero, Jorge Luis Guevara, Yuri Maritza, ¿sí? Sí, señor. Vale, listo. Jorge Luis Guevara, Andrés Mauricio Gutiérrez, Roland Leonardo Gutiérrez, Presente, profe. vale, Roland, Diego Gutiérrez, Presente, profe. vale, Diego, Laura Milagros Guzmán, Luis Eduardo Hurtado, Acá. listo, Luis Eduardo, Brian Ismael Cruz, Carlos Alberto Jaramillo, Arnold Steven Jiménez, Karen Lisbeth Larrota, Gabriela León, Martínez Torres Lisi, Paula Maecha, Brian Steven Martínez, Martínez Torres Lisi. Martínez Torres Lisi. Listo. Gracias. Vale. Brian Steven Martínez, María Paula Medina, Liliana Lucía Melo, Jorge Eduardo Melo, Presente, profe. listo, Jorge Eduardo, Nicolás David Montero, Samia Samira Monterrosa, Presente, profe. vale, Samia, Piedad Viviana Montoya, Mauricio Fernando Morales, Jamie Paola Murillo, Mónica Marcela Muñoz, Sebastián. Mónica, Sí, señor, presente. vale, Mónica, Sebastián Niño,
Luis Germán Niño, Rosanis Núñez, Manuel Alexander Ordóñez, Manuel Osorio Medina, Presente, profesor. vale Manuel, Estefanía Pachón, Guillermo Alexis Palacios, Didier Janien Prada, Juan Sebastián Puentes, Jamie Tatiana Pérez, Alejandro Rodríguez, Francia Stephanie, Jessica Noelia, Daniela Riaño, Ángela Juliet, Presente, profe. vale Ángela, Andrea Jimena, Presente, profe. vale Andrea, Mónica Alejandra, Julio Ricardo, Angie Paula Rodríguez, Laura Margarita, Presente. vale Laura, Jenny Paula Ruiz, Andrea Caterine Sanabria, Angie Lisette Sora, Camilo Sotelo, Buenas noches, presente. buenas noches Camilo, Carlos Andrés Tijo, Cristian Toba, Luisa Fernanda Torres, Nicolás Torres, Britne Vargas, Mónica Andrea Vargas, Helber Osvaldo Vega, Presente, profe. Profe, ¿me puede colaborar Profe con la anterior Brigne, clase que no pude? sí señor, permítame, terminamos de llamar a la Brigne asistencia. Vargas contestó en el chat, profe. Ay, gracias, gracias ahí por eso. Diana Esperanza Vela, Presente. vale Diana, gracias. Johan Sebastián Velázquez, Jessie René Velázquez, Fernando Villate, Presente. vale Fernando, Michael André Vázquez y Sergio Duque. Listo, Profe, qué reviso. pena, es que a mí no me llamó. ¿A quién? Miguel Arevalo. Miguel Arevalo. Miguel Daniel Arevalo. Señor, ¿Mm? Ok. gracias. Gómez, es que no me di cuenta si me llamó. ¿Cuál es tu nombre? ¿Apellido? ¿Apellido? Por favor. Alicia Gómez. Gómez. Alicia Gómez, sí. Listo. Sí, señor. ¿Alguien más que no haya llamado? Gracias. Con gusto. ¿Alguien más que haga falta? Listo, vamos a darle guardar asistencia. Tan, tan, tan. Dejemos que guarde. Voy a pasar entonces con las personas que me hacen falta por asistencia. ¿Qué me decía Helbert? Helbert, Sí, profe, la sesión anterior no pude asistir por cuestiones de trabajo. la sesión pasada, ¿sí? Listo, permítame un segundo entonces. A ver. Tin, tin, tin. Pero ya viste la grabación, ¿cierto? Sí, señor. Helbert Gómez. Listo. Profe, yo también ya vi la grabación de la clase pasada, no alcanza a existir. Listo. Apellido Rubio, ¿sí? Sí, Rubio Huerta. Gracias. El mío es Vega, profe. ¿Quién? Vega. ¿Vega? Ah, ok. Vega. Helbert Vega. Listo. Muchas gracias, profe. Vale, con gusto.
¿Alguien más que haga falta? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Listo? Margarita ya, ¿cierto? Samia. Bueno, Samia. Samia. Listo. Perfecto. Con gusto, con todo gusto. Y voy a dar por terminada entonces la grabación. Nos vemos mañana 3 de la tarde, ¿no? De 3 a 6 de la tarde. Mañana 3 de la tarde en el Masterclass. Vengan preparados para compartir sus pantallas. Y hacemos un descanso de mitad de sesión porque 3 horas son extensas. Dios los bendiga, que descansen. Feliz noche. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Profe, noches. buenas Gracias, noches. profe.